luego ascendido. Y luego los informes eran todos católicos, tradicionalistas, los vigilantes, los directores, todo el mundo. O sea, el penal de arriba era una especie de... Bueno, el tema de Socorro Blanco, el tema de las madrinas subiendo, bueno, si cuando termina de hacer una fiesta en el casino. Y bueno, como digo en el libro, hay incluso por ahí todavía un pueblo de Andalucía, que ahora no recuerdo exactamente cuál, que tiene una calle que se llama Plaza de Orihuela, en recuerdo de cómo fueron tratados sus presos en Orihuela. O sea, que el tratamiento que se le da a los presos en el penal del seminario durante la guerra no tiene nada que ver con el de la posguerra. O sea, ahí vivieron bastante bien. Porque estamos hablando de la República. Sí, el médico, en vez de usar el médico del penal, el médico era don Ángel García Rogel. El médico del penal era don Ángel. Porque en la posguerra se sacaban cambian, para fusilarlo, prácticamente. Las cosas cambian. Incluso el penal de Albatera también. El penal de Albatera era un penal ejemplar en el aspecto de capacidad, de su botiquín. Tu amigo Santos Escarabajal tiene todos los datos de cómo funcionaban las medicinas. O sea, intentó ser una cosa modélica en el aspecto de que las prisiones de la República, y sin embargo luego cuando llega cuando se convierten en prisiones franquistas, pues multiplican por 20 la capacidad, la falta de alimentos. Si luego tú lees los testimonios de los que estuvieron allí, que hay un par de testimonios, ellos te dicen que estaban muy mal cuidados, le llamaban a sus carceleros, le llamaban virietos. La gente de derecha le llamaba a los carceleros virietos. Pero en realidad el tratamiento que les dio la República a los presos fue muy diferente. Eso contrasta, dices que fueron ascendidos todos los cargos del seminario. Sí, al terminar la guerra todo se derrumbó. Sin embargo, fíjate tú cómo tratan a Francisco Ros Alifa cuando hace una cosa parecida. Sí, pero él era del Frente Popular y él era un hombre que había sido de izquierda. De hecho, ellos eran los carceleros. Vamos a ver, la mayoría de los españoles lo perdonan. Quienes no lo perdonan son los falangistas y sobre todo, como yo digo muchas veces, los camisas nuevas. Sí, los camisas viejas eran bastante más... Así lo contaba aquí su hijo. Sí, eran los camisas nuevas, la gente que los advenedizos, los que se habían apuntado a Falange después del 18 de julio, que querían hacer mérito. Claro. Y por la noche salían de cacería a dar palizas. Era un entretenimiento. Igual que las cuadrillas esas que hemos hablado del pincelito por las noches salían a dar palizas, pues estos hacían una cosa parecida. Vamos a casa de fulano, lo sacamos, y lo sacaban, le daban una paliza y lo devolvían a casa. Si se les iba la mano, pues con hacer medio de enterrarlo, no se sabe exactamente las víctimas que hubo después de la guerra. No hay una... Aquí se habla siempre de los fusilamientos, pero eso no son las únicas víctimas. Muchos desaparecidos pues, podían salir y no volver a casa. ¿Y quién los iba a echar de menos? Esa historia yo, como no la he podido documentar, no he podido hablar. Sé que mucha más gente murió después de la guerra, pero no se puede documentar, porque es que quién sabe si habían muerto en el frente, si antes y después. Yo sé algún testimonio de las familias se callaban por miedo. Sí, también. Y entonces no pedían explicaciones, ni preguntaban, ni si desaparecían. Solo ser familia de un evadido, de un preso, significaba pues, purgar, las mujeres y las novias eran peladas, en fin, fue una época muy triste, que nadie ha querido recordar, además si les preguntan nadie te habla de eso. Sí, este es un tema está muy escondido, sí. Y va a morir con ellos. Por eso a mí me parece de mucho mérito lo que estáis haciendo, y además en muy poco tiempo, estos libros que habéis sacado, compañeros además de clase, ¿no? Yo creo que es algo de agradecer, creo que os lo tenemos que agradecer, ¿no? Yo lo buscaba y como no lo encontré intenté hacerlo yo. Yo es que siempre he buscado a ver si no había nada. Se vaya recuperando todos estos documentos y luego cada uno que juzgue o no juzgue, a ver si me entiendes, pero la historia, tenerla pues en un libro que a mí me parece que es una chulada, vamos. Gracias. Stambuk, un barco. ¿Qué tiene que ver eso con Orihuela? Pues... El Stambuk. El Steinbuch. Steinbuch, tú lo dices mejor que yo. Pues la historia de Steinbuch me pareció muy interesante desde un principio, pero luego me di cuenta cuando un trabajo que había hecho Juan Bautista Vilá llevaba al final el listado con los 2.640 pasajeros que iban en el Steinbuch, y yo qué sé, yo empecé a darle vuelta y me digo, mira, y encontré uno, otro, y entonces me di cuenta que en ese barco iban pues el gobernador, que luego sí que es muy conocido, que el gobernador iba en el barco, el escudero vernícola, pero también iban los alcaldes, Pascual Soriano Ellín, algunos concejales, Amado Granel, y me di cuenta que en ese barco iban 12 o 13 españoles, oriolanos, mínimo, porque yo luego creo que de las pedanías también habría más gente que iban en ese barco. Y a raíz de eso pues cuento toda la historia del Steinbuch, porque ahí iban oriolanos. Y Pujazón no llegó pues poco. Pujazón, su hermano sí que iba, el hermano de Pujazón sí que iba en el barco, pero él no llegó porque cuando llegó ya habían miles y miles de personas que ya y por eso él se acercó a Valencia a resolver un asunto oficial y cuando volvió ya no pudo. Fue un barco que zarpa de aquí de Alicante, ¿no? Un barco cargado con... La historia es que cantidad dramática, como este hombre está esperando que le lleguen suministros para salir con su... Y cuando ve que no puede, pide permiso a los armadores para llevar pasajeros.
Entonces, cuando en el momento que abre el puente empieza a subir gente y no hay manera de parar, y a parar, y a parar, y la gente la van concentrando hasta que se meten 2.640 personas en el barco. El barco iba, y como pueden los lleva a Orán, allí hay otra aventura porque no los dejan desembarcar, luego bajan a las mujeres, una historia para sí, leerla, muy curiosa. es Yo para he leerla. querido destacarlo. En fin, el libro es riquísimo. Lo que pasa es que tenemos el tiempo para, de alguna manera, unas pinceladas. Y aunque de pasada, Antonio, has comentado lo del seminario y has dejado entrever lo que yo te quiero. ¿Quién conquista Orihuela? Orihuela no se conquista, Orihuela se ocupa. Orihuela era famosa porque fue el primer, ¿cómo se llaman? El primer municipio alicantino liberado, entre comillas. Sí, sí, sí. Entonces resulta que no hace falta, o sea, los concejales se largan, que incluso se despide, Pascual se despide de, ay, que no me acuerdo cómo se llama ahora, el diputado este famoso que escribió el libro de Hombres y Libros, no recuerdo ahora cómo se llama, no recuerdo, se despide incluso, se va y Orihuela se queda sin nadie, sin autoridades. Entonces los mismos Franco, que estaba haciéndose el loco en el hospital, todos los que estaban escondidos, toman el poder sin ningún tipo de problema, se van, ponen la bandera y automáticamente lo que hacen es liberar a todos los que tienen ahí arriba. Entonces, ahí hablamos de la quinta columna, la famosa quinta columna. Tú lo comentas así, como la quinta columna. Sí, sabes que esa frase se generó en la Guerra Civil, una palabra de Mola, que cuando le preguntaron cuántas divisiones tenía dispuestas para tomar Madrid, dijo que tenía 4, que eran las 4 que tenía, más una quinta, que era la que estaba dentro. Que si, no sé si te acuerdas del famoso suceso de Paracuellos del Jarama, cuando empiezan a fusilar militares, era para evitar que esa quinta columna que había dentro de Madrid pudiera ayudar a los de fuera, y desde entonces se llama quinta columna a la gente que actúa desde dentro. Entonces Orihuela estaba llena de gente, de emboscados, gente que no había ido, de los que se desertores de la guerra, gente que llevaba escondida desde el principio, gente como Franco que se estaba haciendo el loco en el hospital, y esa gente son los que luego suben, bajan a 1000 y pico que había en el seminario y toman Orihuela sin ningún tipo de, no hay ningún tipo de problema. No hay nadie. Solo hay un momento de tensión, que lo cuentan, hay dos versiones, que es que una tanqueta que estaba en la puerta del ayuntamiento y entonces tiene que venir el jefe de Falange de Alicante, negocia con ellos y parece ser que se marcha. Aquí en Uruguay se cuenta de otra forma. Aquí se cuenta que heroicamente los falangistas cogieron la tanqueta y que iba cargada de joyas. En fin, yo he puesto las dos versiones. Yo creo más la del falangista que en las memorias de Mayol, se llamaba el hombre, él vino desde Alicante, negoció con esta gente y le dijo, nada, iros que aquí no tenéis nada que hacer. Y es la que yo creo, pero vamos, yo he puesto las dos. La que se cuenta en Orihuela y la que contaba el falangista en primera persona. Bueno, o sea, que no fue ocupada, Orihuela no fue tomada, fue sencillamente ocupada. No hubo ningún tipo de problema. La gente estaba, digamos, casi deseando en el momento que empezaron las campanas que quedaban, empezaron a sonar y si la gente recordaba cómo sonaban las campanas, y la gente oyó las campanas por primera vez después de toda la guerra y cómo empezaron a bajar riadas de presos desde el seminario. Debe ser una cosa muy emocionante para todas las familias que estaban. Luego se repartió comida para todos, salieron todos de la estación, viva Orihuela, hicieron poemas, que los he puesto, está todo, está ahí. No, el libro es riquísimo en documentación, desde luego que 5 años de trabajo se ven, se ven. O sea, porque a veces no se ve el trabajo, pero aquí sí se ve. Y el 22 de mayo, llegamos al 45. He querido poner también un poco de... Lo puse como el final. Sí, es del 30 al 45, son 15 años. Quise poner el final y en el 45 es el tema de la... Sí, el 22 de mayo, efectuada la redada, la policía, en fin, puso a disposición del coronel juez militar de Alicante, y aquí hay una relación de cada pueblo, los que recogen. En Orihuela hay 45 personas de Orihuela, de Rojales hay 9, de Torrevieja 35, en fin. Sí, pero de Orihuela, exactamente de Orihuela son de las pedanías. Te fijas bien, es que el Partido Comunista triunfó en algunas pedanías, concretamente. O sea, sí. Por ejemplo, en San Bartolomé. San Bartolomé es un sitio donde el Partido Comunista tuvo bastante preponderancia, y en toda la zona de la comarca del Moradí tuvo bastante preponderancia, donde se hicieron comunas agrícolas, también en las Norias. Pero lo que es Orihuela no tenía tanta preponderancia, es más bien las pedanías. Y ahí donde meten a Rosalifa, como te he contado. A Rosalifa lo hacen jefe de una cédula comunista, con un agente de Urchillo y Torremendo, que los había conocido en la cárcel. Y al salir de la cárcel, porque vamos a ver, aquí hay a ver si te puedo explicar esta circunstancia. Tú piensas que desde el año... el régimen franquista empieza a soltar presos entre los años 41 y 42, porque no se podía mantener tanta gente en la cárcel, estaban súper saturadas. Y ya hay todavía una suelta de presos más fuerte entre los años 44 y 45. Eso a Falange no le gusta. ¿Por qué sueltan a esta gente? No querían que volvieran a soltar a esta gente que ellos pensaban. O sea,
Antes de soltar a un tío, llegaba un informe al pueblo diciendo, mira, tenemos a fulano y fulano, lo vamos a soltar, le vamos a dar la libertad vigilada, y entonces el alcalde, el cura, hacía un informe diciendo, sí, puede volver o no, aquí no lo queremos, si lo soltáis, soltarlo a más de 200 kilómetros, que aquí no vuelva, porque ha causado mucho daño y si vuelve tal. Entonces, poco a poco se van generalizando las puestas en libertad condicional, pero al llegar el año 45 y acabar la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista se asusta un poco. Sus aliados naturales habían sido derrotados. Sin embargo, la oposición a Franco, que estaba fuera de España, se crece, y sobre todo el Partido Comunista, que estaba muy organizado en Francia. Entonces, además del fracasado maquis, mandan otras guerrillas urbanas muy entrenadas a Madrid. Y basta que cometan un par de atentados terroristas, una bomba en una sede falangista y tal, para que se remueva otra vez todo el régimen, se asuste y empiecen otra vez las redadas salvajes. ¿Y a quién le encargan hacer esa redada? A Falange. ¿Qué hace Falange? Pues montarse esas historias, como te estoy diciendo. Coger, digamos, ¿quién era el que más gordo les caía, que era el Paco Ros? Pues Paco Ros le montan un informe con que él tiene una célula comunista y en esa célula hay un tío que es el que lleva la propaganda, tal, está todo documentado, esos documentos están, sí, pero todo eso es falso. Él conoce a esos jornaleros en la cárcel, y lo que hace es que luego cuando sale de la cárcel se los lleva a su finca de Torremendo, los pone a trabajar, apadrina al hijo de uno de ellos. Así lo contó aquí. Y eso no es una célula comunista, en fin, y él es mal. Otra de las cosas que le acusan es de decir que la guerra la estaban ganando los aliados. Dice, sí, lo que yo leo en los periódicos, yo no he dicho solo he dicho la verdad. Sí, sí, y eso es lo que sale luego en el juicio. Sí, en el juicio. Porque tal complot comunista... Sí que había un complot comunista, pero... Pero fue una excusa para... Sí, para hacer otro escarmiento. Otra, digamos... Sí, otro escarmiento para que no se olvidaran. Ya habían pasado, estamos hablando de ya habían pasado, en el 45 habían pasado ya 6 años. Parece que no se olvidaran de quién mandaba. Volver a cogerlos a todos, llevarlos todos a Alicante, pasearlos por los reformatorios. ¿Y todos estos datos que das aquí, de gente esa la mataron? No, muertos no, son detenidos y luego simplemente están y ponle otra vez avisarlos, sí. Alguna paliza. Bueno, parece ser que a los que declararon contra los Alifa fue a base de paliza. Sí. Entonces esas cosas yo no las puedo certificar, con lo cual no puedo. Porque hay cantidad de gente, sí. 248 detenidos. Sí. Una gran redada. Sí. Principalmente iban a todos por los que habían sido comunistas. Todos los que habían sido comunistas fueron detenidos. Pero prácticamente San Bartolomé, Urchillo, Las Norias, sí, sitios donde gente había relacionada con la CGT, con la... gente que no eran comunistas. Sí. En Orihuela la represión fue muy dura, se sintió mucho, o solamente has dicho que se lo llevaron. En el año 45. La del 45 fueron detenidos, se los llevaron otra vez, empezaron otra vez, se los llevaron, estuvieron en el reformatorio de Alicante, estuvieron en la prisión fábrica de Elche y nada más. Y nada más. El Supremo decía ayer precisamente que la sentencia a muerte contra Miguel Hernández es injusta, lo reconoce el Supremo, pero se niega a revisarla. Garzón está fuera de la Audiencia Nacional por pretender juzgar el franquismo. España está juzgando a dictadores de otros países. Sin embargo, el que se atreva a juzgar el franquismo, pues acaba... Seguramente la ley de memoria histórica no sirve para nada y habría que cambiarla porque al fin y al cabo los jueces se limitan a aplicar una ley. Si la ley, bueno, tiene ese resquicio, pues se pueden ir por ahí. ¿Ha terminado la transición, según tú, en España? ¿O eso será cuando asumamos de verdad? Yo creo que la transición terminará de verdad cuando muera el último. Mientras tanto no, porque esto fue un pacto, es el precio que hay que pagar por haber acabado con la dictadura de una forma pacífica. La mayoría de los países donde la dictadura acaba en una violenta guerra, esto fue de una forma pacífica y entonces es el precio que se está pagando por eso. Porque ahí se acordaron unas cosas, cada uno se dio lo que se dio. Ya, pero y no sé, yo es que me estás preguntando de un tema que... Sí, no, pero es tu opinión, o sea, por saber tu opinión. Es que a Mubarak prácticamente de manera pacífica y ya piden que ser juzgado. Aquí estamos pasando los años, no se trata de juzgar nada, sino de afrontar... allá en frío, ahora ya sí, apenas queda gente ya superviviente. Pero seguramente hay memorias, gente que quiere que es la memoria de sus... Yo lo que tengo claro es que hay gente que necesita que se encuentren a sus familiares, los saquen de sus tumbas, y sentencias como la de Miguel Hernández, que me parece que habría que... Sí. Y cosas de este tipo, ¿no? Sí, cosas como esas, sí. Que me parece un disparate que esto... Todo el mundo tiene derecho a saber dónde está enterrada su familia, todo el mundo tiene derecho.
que ya la gente del bando franquista tuvo sus homenajes, pero bien, claro, estancos, y loterías. ellos juzgaron a los otros, en fin. Entonces ahora sencillamente ya juzgar, ¿para qué? Si no quedan ahí, pero sí un homenaje, o por lo menos saber dónde está tu familia, sacarlos de las tumbas y ponerlos en sitios decentes, eso sí. ¿Este libro es un libro de la memoria histórica? Es que el término memoria histórica es muy relativo. Este libro es un libro histórico, es un libro de memoria, es un libro de memoria de Orihuela, una memoria necesaria que yo pensé que hacía falta, y es un libro de historia, pero memoria histórica, ¿a qué te refieres con memoria histórica? Si entra dentro he buscado yo con esto reivindicar algo, no. Yo solo he intentado mostrar una instantánea de mi pueblo durante una época muy importante, pero haciéndolo así, como una fotografía, que cada uno vea lo que tiene que ver. Verás que no hay ninguna opinión. No, pero sí puede servir, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, para que hagamos memoria un poco de nuestra... Pero verás que yo he hablado de las barrabasadas de los dos bandos. Sí. Yo puedo estar de acuerdo con uno, con otros, bien, pero yo en este caso he actuado como historiador. No, en una guerra es difícil estar de acuerdo con uno o con otro, es decir, una guerra a veces... Yo ya te digo que... Puedes comprenderlo, pero... Cuanto más aprendes de la guerra civil, más te das cuenta es de un que... disparate. De que es un disparate, pero que es un disparate que para llegar a ese disparate hay que irse un poco hacia atrás y hacia atrás. Y la Segunda República viene atrás la Primera República. Un disparate entendible, se puede entender y tal, pero... Es que tomar solo un trozo de la historia y intentar sacarlo por ahí, no. La historia hay que comprenderla desde el principio, y si te das cuenta todo está relacionado. La Segunda República tiene sus antecedentes en la Primera. La Primera República tiene su historia, el absolutismo tiene su... O sea, tienes que irte a Orihuela desde su principio y llegar a entender lo que todo. Y como te he dicho desde un principio, que Orihuela es como es por lo que es. Orihuela es una ciudad muy propia y muy característica que se ha formado alrededor de la tierra. ¿Y la tierra qué trae la tierra? La tierra ha traído nobleza, clero, falta de industria, falta de sindicatos, campesinos que la mayoría de los campesinos, y no es por ofender, son incultos, son supersticiosos, son individualistas. ¿Has visto una vez una huelga en Orihuela, que una huelga de campesinos? Eso es que no tiene sentido. ¿No? ¿Tú te imaginas a los dueños de las tierras juntos? No. Entonces, sin embargo, tú te ves la vecina Elche como, bueno, la República en Elche fue mucho más, y en Alicante fue mucho más dura. Aquí en Orihuela, te digo, el tema de los movimientos de huelga y tal, le dan 4 gatos. Lo que pasa es que luego, claro, cuando la República se impone, pues funciona así, en una ciudad, como tú has dicho, de derecha, dominada por una minoría de izquierda, pero Orihuela fue y será de derecha, no sé si cambiará dentro de mucho tiempo, pero de momento no, sigue siendo lo mismo. Una ciudad basada en la tierra. Yo estoy esperanzado que eso no es que cambie a izquierda ni nada, sino que por lo menos Orihuela despierte en algún sentido y acabe con la corrupción, por ejemplo. Ya sería un paso importante, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Porque se puede ser de derecha o se puede ser de lo que quieras, pero lo que no podemos es poner, digamos, la llave del dinero, del futuro de esta ciudad en manos de gente en los tribunales por no precisamente gestionar para el bien común, sino para algunos, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo. Ya sería un cambio importante, ¿no? Sí. Por eso el hilo conductor de la entrevista me ha ido llamando la atención el paralelismo que hay, pese a los 80 años que hay en la historia. Muchas cosas que sí. Y todavía es tremendo. Todo el tema de las cruces y tal, de hecho, bueno, estamos... Bueno, sí, hombre, salvando todas las distancias y todo lo que haya que salvar. El tema de mi tocayo Mazón con la Cruz de la Muela, que hay mucha gente que ahora me confunde. Yo no soy el Mazón de la Cruz de la Muela. No, cuando yo he comentado que venías esta noche aquí... Ni de acuerdo, ni estoy a favor ni en contra, pero yo no soy el Mazón de la Cruz de la Muela. Es que mucha gente dice, ¿usted es el Mazón de la Muela? No, tú eres Antonio Mazón. Yo soy otro Mazón. Autor de un libro... Esos son otros López, como decía que no. Sí, esos son otros López. Autor de un libro, La Segunda República y la Guerra Civil en Orihuela, vistas desde el puente de Rusia, que es un título muy bonito. Muy obra de Pepe Rayos, que también me gustaría que quedara. Sí, es un libro, un título muy bonito, que da... Un cuadro de Pepe Rayos que me regaló. Sí. Bueno, pues... Y ahí se quiere simbolizar cómo la República amanece y la República luego cae. O sea, es un simbolismo de Pepe Rayos que yo lo respeté tal cual. 400 libros vendidos. Sí, quedan 100 libros. ¿No tiene prisa alguien quiere comprarlo? Porque quedan 100 libros. Quedan 100 libros y no va a haber una segunda edición. Por tanto, seguro que no. Seguro que no. Hombre, seguro que no. Bueno, ya veremos. Pero en principio no está en los planes tuyos. Ya dice bastante locura. No, porque esto es una aventura. Sí, total. 5 años de trabajo y luego edítalo. Una inversión total. Que una inversión tuya, personal. No recibe ayuda de nadie. De nadie. Por esa razón, Antonio, yo siento una admiración por toda la gente como tú que hacéis este tipo de cosas, por vuestro pueblo, por que la gente que no conoce la historia de su pueblo tenga la posibilidad,
por un precio muy asequible, de tener una documentación que me gustaría haberlo hecho más barato, pero preferí... Porque empezaste con una aventura, yo me acuerdo cuando hablé contigo, era una cosa sí, así... Nada, 50 páginas. y acabado... Ha sido una bola de nieve, Sí, era... sí. Lo cuento al principio, iba a ser un pequeño articulito, y luego el articulito era una colaboración, luego al final empecé a hacer este trabajo para la memoria histórica, precisamente, me pidieron un trabajo, pero luego me lo rechazaron por exceso de papel. Entonces me dijeron que querían solo una parte, y dije, no, yo el cerdo lo vendo entero, no te voy a llevar el jamón y me querían el 36, y entonces me decidí a hacerlo por mi cuenta. Y luego pues apareció la generosa colaboración de Javier, que ha convertido el libro también. Javier Sánchez Porta, bueno, enriquece muchísimo. Muchísimo. Pues muchísimo. Una cantidad de fotografías increíbles. De las iglesias. Sí, de las iglesias. Bueno, también hay una cosa que es muy importante en el libro, que es las pedanías. Nadie... de las fallas de los años... Las pedanías son las grandes olvidadas. Cuando se trabaja la historia, sí, nadie se acuerda de las pedanías. Yo he intentado pincelar de cada pedanía, y algunas que tengo más, otras que tengo menos, sobre todo San Bartolomé o Bartolomé del Segura, que a mí me gusta eso. Sí. Se llama Bartolomé del Segura, Sí. es de las y Desamparados las he tratado bastante en profundidad, y además luego estaba ahí entrevistando, es donde más he trabajado, en San Bartolomé y en Desamparados. En Desamparados es el meollo, en Desamparados es donde ocurre casi todo. La primera violencia del 36 es en Desamparados, Sí, el primer muerto es en Desamparados. Además, por lo que te he dicho de acción-reacción, por ejemplo, hemos hablado de que los falangistas, vamos a empezar, los de Desamparados queman el centro social. El casino, sí. Luego los falangistas matan al hijo de uno de los dirigentes de tal. Luego empieza la guerra y estos mismos matan al primer falangista, que lo matan en Desamparados. Pero es que después de la guerra, todos estos, el padre del Monico, todos los dirigentes de la Guardia de Buena Vida son asesinados, también son fusilados como aniversario, o sea, como recuerdo del aniversario de Primo de Rivera. O sea, son asesinados en el 41 justo para conmemorar el fusilamiento de Primo de Rivera. O sea que es acción-reacción, acción-reacción, acción-reacción. Muy duro todo eso. Yo, Antonio, mira, vamos, te agradezco el esfuerzo, el trabajo, Moriolano, te agradezco que me hayas dedicado el libro. Gracias. Te agradezco que hayas venido aquí a contarnos algunas... Sabes que cuando quieras. Lo sé. Y más que este programa sabes que me gusta, lo he dicho muchas veces. Pretendemos algo, bueno, salvando todas las distancias, ir dejando documentos de gente que tiene cosas que contar y dejarlos para la historia de los que vengan después. Ahí en la hemeroteca de esta casa, que es una hemeroteca riquísima, y desde luego tu testimonio con este libro va a quedar entre nosotros por muchos años, cosa que te quiero agradecer, un recuerdo, ¿no?, de tu paso por aquí. Tendrás muchos recuerdos con el tema del libro, pero este va a ser uno más. Muchas gracias. Agradecerte una vez más tu presencia. Te has puesto cascabel al gato. ¿Sí? ¿Tú crees? Antonio, muchas gracias. A ti. Gracias. Buenas noches. Mientras deportistas oriolanos se tienen que ir a Torrevieja para poder entrenar porque les resulta más barato que hacerlo en el Polideportivo de la Costa, el Orihuela Deportiva recibía unos 30.000 euros de ayuda días antes, semanas, de que se invitara a don José Francisco Grao, alias Pato, a una foto en la glorieta con Mónica Lorente y sus 3 ilustres imputados. A esto nosotros lo llamaremos coincidencias, porque si no tendríamos que llamarlo clientelismo político, algo propio de los caciques, y preferimos que eso lo valoren ustedes. Con esta coincidencia en la memoria, señor Pato, fuera de aquellas personas que, representando a colectivos plurales, se hicieron la foto sin los permisos lógicos de las instituciones a las que representan, y que a día de hoy siguen con esa falta de honestidad, la gente es libre de hacerse fotos con quien quiera, aunque estén imputados. Hacer el ridículo, señor Pato, es un derecho constitucional que este programa no niega a nadie. Si lo hiciéramos, pues casi que no tendríamos programa, y me remito a doña Pepa, por ejemplo. Pero su libertad para hacer lo que a usted le dé la gana, faltaría más, es la misma libertad en la que se basan quienes a usted le criticaron, que no es el caso. Pero permítame, señor don Francisco Grao, alias Pato, una observación con todos mis respetos.